Raffaele Murielo es historiador, es analista internacional, está en Roma, Italia, está con nosotros, nos acompaña en esta transmisión en vivo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, queremos entender un poco el origen de este conflicto y sobre todo el desencadenar hoy en estos ataques entre Estados Unidos e Israel a Irán. ¿Cómo podemos explicarlo, Raffaele? Bueno, es un conflicto de largo plazo, en el sentido de que, para simplificarlo, pero es difícil hacerlo, nosotros tenemos desde hace casi 50 años algo que se llama República Islámica de Irán. Es un sistema de gobierno nacido tras una revolución popular muy importante en 1978-79. Antes de esa revolución, Irán era uno de los ejes del poder o de la proyección del poder de Estados Unidos en la región. Y la región, ¿cuál es? Es el Golfo. Mayor reservas de petróleo, de gas a nivel mundial. Tras la revolución, eso cambió completamente. E Irán se juntó a una serie de países, por ejemplo, podéis pensar América Latina, ¿no? Con Venezuela o Bolivia en algunos momentos, según el caso, como contraparte de la presencia internacional de Estados Unidos desde la perspectiva de los iraníes para independizar la región de injerencias extranjeras. En todo esto cabe el papel de Israel, país que, como sabemos, creado o no en una región que pertenece históricamente, digamos, a Palestina, y este cambio también se reflejó en particular en la Revolución Islámica, donde el primer jefe extranjero de Estado a viajar a la República Islámica de Irán, a Irán tras la revolución, fue Arafat, gran personaje de la historia de las fuerzas de combate palestina. Llegando a momentos más recientes, digamos, Irán en los últimos años ha desarrollado un importante programa nuclear que en realidad existe desde antes de la revolución, importante programa misilístico de drones, y es uno de los actores más importantes a nivel militar de la región, opuesto, enfrentado a Israel. Por una parte Irán, por el otro Israel, detrás de Israel Estados Unidos. Entonces, crisis tras crisis en las últimas décadas, con varios presidentes de Estados Unidos, sanciones internacionales, sanciones de la ONU, se llega a un acuerdo muy importante, conocido como JCPOA, por su sigla en inglés, entre Irán y Estados Unidos. En la época el presidente era Obama, y se llega a una tranquilización de tensiones que siguen persistentes, sin embargo. Llega la elección del presidente Trump, Trump sale del acuerdo y se desencadena una crisis importante, amenazas de una parte y de la otra, y llegamos a este verano con un ataque directo de Israel en junio a Irán. Yo estaba en Teherán bajo bombardeo israelí, la primera vez que los dos países se enfrentan en una guerra directamente. Hay una intervención de Estados Unidos muy precisa, separa el conflicto de 12 días hasta llegar a ayer, cuando empieza una guerra directa anunciada en televisión por el presidente de Estados Unidos junto con Israel contra Irán, y la respuesta esta vez fuerte y contundente también de Irán. ¿Por qué fuerte y contundente? ¿Cuál ha sido esa respuesta de Irán? Bueno, Irán ha tenido, digamos, en los años un pensamiento estratégico muy particular. Por una parte, apoyo a actores regionales, por ejemplo, Hezbollah en Líbano, los Hutis en Yemen, otros grupos en Irak tras la invasión de Estados Unidos, ¿no? En 2003, la guerra contra Saddam. Y por la otra, en realidad, lo que ellos llaman paciencia estratégica. Quiere decir, apoyar a grupos que se oponen a la presencia de Estados Unidos en la región o que se oponen a Israel, pero no ponerse en un enfrentamiento militar directo de país a país contra Israel o contra Estados Unidos. O sea, presionar a esos actores, pero no buscar el enfrentamiento, no buscar la guerra. A pesar de los ataques, hasta este verano, Irán respondió manteniendo un nivel muy bajo de respuesta. Entonces, es atacado por Israel, responde de forma muy mesurada y subiendo un poco más el nivel de enfrentamiento según los días, hasta llegar a 12 días a pararse la guerra, porque los israelíes se dieron cuenta de que Irán conseguía bombardear Tel Aviv. Y sin embargo, esta vez Irán directamente desde el primer día ha bombardeado instalaciones militares de Estados Unidos en los Emiratos,
en Bahrein, en Qatar, posiblemente en Arabia Saudí y en Jordania. Desde el primer día está respondiendo con la misma fuerza con la que le atacan a Estados Unidos e Israel. Y esto es muy diferente de lo que ha hecho hasta ahora. Correcto. También quería preguntar sobre, digamos, el rechazo que ha tenido histórico Estados Unidos por parte del tema nuclear en Irán, que también es un origen de toda esta situación. Digamos que esta es la excusa en realidad desde mi perspectiva. Yo frecuento, soy experto del país, lo frecuento desde hace más de 20 años, conozco toda la historia del programa nuclear, de los enfrentamientos, la intervención mediadora de la Unión Europea. Quiero decir, Irán tiene un programa nuclear. Este programa nuclear empezó en la época del Shah, en la época de la monarquía, antes de la revolución, y además con el apoyo de Estados Unidos y otros actores, por ejemplo, Francia, Rusia, una serie de actores. Llega la revolución, de hecho, tras la revolución, inmediatamente el nuevo líder del país, el Ayatollah Khamenei, para el programa nuclear. Después hay un cambio y se vuelve a desarrollar el programa. El programa, hasta la fecha, por la información que tenemos averiguada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, es un programa exclusivamente civil, no finalizado a la posesión de un arma nuclear, que de hecho geopolíticamente a Irán no le serviría debido a la importancia, a cuánto es el país más grande y poblado de los otros en la región. Entonces, no es Israel, un país pequeñito, digamos, que tiene un arma nuclear no declarada. Irán es mucho más grande, tiene fuerzas para contrastar ataques sin necesidad de un arma nuclear. Sin embargo, tras cuestiones de enfrentamiento geopolítico, empieza una crisis nuclear tras inteligencia proporcionada por Israel, pero nunca averiguada en términos de desarrollo de un arma con, digamos, posibilidad, pero nunca averiguada de desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, es una crisis esa de enfrentamiento tras años de sanciones unilaterales de Estados Unidos, sanciones en un momento multilaterales de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas últimas, sin embargo, ya levantadas tras el acuerdo nuclear que mencioné antes, el JCPOA, donde en la época de Obama se llega a un acuerdo que controla de forma muy profunda el programa nuclear iraní para averiguar que no sea un programa también nuclear. Y funciona este acuerdo. Y en un momento llega Trump, sale del JCPOA, muy probablemente, sencillamente, por odio, entre comillas, a Obama, porque es un acuerdo que había hecho Obama, pensando que él va a hacer un acuerdo mejor, y acabamos con una guerra. Claro que sí. Finalmente, sobre este, digamos, análisis que estamos haciendo, ¿qué podría venir en los próximos días? Porque ya vemos entonces la acción inmediata de Estados Unidos, de Israel, la respuesta de Irán, pero ¿qué podríamos esperar, Rafael? Esa es la pregunta más importante. Aquí es el problema, que no nos han dicho lo que buscan, en el sentido que sale el presidente de Estados Unidos en la televisión, anuncia que su país está en guerra, sin haber pedido el permiso al Congreso, sin haber anunciado una reunión, pedido una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y fuera completamente del derecho internacional y ataca a Irán, sin decir lo que busca, sino lo que él define como un cambio de régimen. Sin embargo, el cambio de régimen en Israel y en Estados Unidos frente a Irán es algo que buscan desde hace 50 años. Pero con respecto a Venezuela, Irán no es Venezuela, o quiere decir, no es un país con fuerzas armadas relativamente limitadas, pegado a Estados Unidos y militarmente completamente inferior. Claro que Estados Unidos es superior, claro que Israel es muy fuerte, pero hablamos de un país que 3 veces Irán, más grande de Francia, para entendernos, Irak, Afganistán y mucho más, 92 millones de habitantes, 2 fuerzas armadas, los guardianes de la revolución y el ejército regular, y un país extenso con grandes recursos. Y hacer un cambio de régimen con un país así no es nada fácil, porque no se trata de quitar la cabeza. Entonces el actual jefe de Estado, Khamenei, el famoso líder, y cae todo, porque es un sistema de poderes muy complejos, muy articulados, tiene una constitución donde se definen todos estos poderes, y de poderes, digamos, no constitucionales con importantes grupos políticos. ¿Por qué lo digo? Porque hay 2 opciones en realidad, no 3 como piensa Trump. La de Trump no existe, existen 2 opciones.
O hay un cambio de régimen, pero con lo que va a seguir dentro del país, quiere decir que no llega alguien de fuera, pienso por ejemplo a Reza Shah, el hijo del antiguo Shah, que llega a Irán, un país que desconoce completamente, se vuelve una nueva monarquía. Irán tiene fuerzas internas que son las que van a ganar en cualquier caso. Entonces, o hay una continuidad del actual sistema con cambios limitados, o si hay cambios más profundos, estos cambios van a salir desde dentro del país. Pues Rafael, muchas gracias por estos minutos con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por su análisis y su tiempo. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Claro que sí, ha sido un placer. 10:49 minutos en Colombia. Atención porque nos están reportando también ataques en Dubái. Vamos a saludar hasta ahora a Dora Vargas, es colombiana, está en Dubái y nos acompaña en esta transmisión especial. Dora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Dora, desde su balcón alcanzó a ver los ataques y misiles que pasaron. ¿Nos puede describir un poco, Dora, la situación? Pues yo vivo en el área de Marina, aquí en Dubái, y lo primero que escuché fue como unos estruendos. No, yo no veo noticias acá, yo no las sigo, entonces no estaba enterada de nada. En la mañana tengo una amiga que es de Irán y me dijo, Israel está atacando a mi país. Y yo, ok. Pero cuando empezaron a sonar esos estruendos, yo dije, no sé, no entiendo qué pasa. Otra amiga me mandó mensajes, me dijo, están mandando misiles, pero todo está bajo control y están atacando solo a las bases militares. Sin embargo, empieza a entrar como una preocupación. Sí. Y pues yo me quedé en mi casa. Cuando abrí la puerta del balcón, empecé a escuchar estruendos. Con mi compañera de apartamento hemos alcanzado a contar 6 estruendos. Entonces es más o menos 6 misiles que han sido interceptados. Todos han sido interceptados y pues aquí hasta el momento el gobierno ha anunciado que todo está bajo control. Eso le quería Pero preguntar. son misiles que están pasando por encima, sí. Mensajes, bueno, son misiles que están pasando como, Dora. Por encima de la zona donde vivo, porque yo alcanzo a ver el humo cuando los interceptan y los destruyen. Yo veo ese humo en el cielo. Dora, mensajes de texto, tal vez alertas que les hayan llegado por parte de las autoridades, que les dicen desde allí, desde el gobierno de Dubái. El gobierno de Dubái ha sido muy calmado, nos ha informado que todo está bajo control, que las fuerzas militares están capacitadas para interceptar cualquier ataque, que estamos seguros. Una cosa es el texto y la otra es cuando uno escucha los estruendos. Una cosa es el texto y otra cosa es sentir de primera fuente lo que está pasando. Y por eso vamos a describir este video que tenemos a esta hora de la mañana, 10:52 de la mañana, porque precisamente hace pocos minutos, veamos el video, ella, Dora, escuchemos además. Desde su balcón. Este video sí. No lo tomé yo. Okay. Porque yo no he podido grabar nada, porque cuando pasa eso es en segundos y yo, o sea, no he grabado nada. Esto es de compañeros y amigos que me mandan. Y esos edificios que se ven abajo de esa luz en el cielo, eso es Marina. Ese es el sector donde yo vivo. Donde usted vive. Correcto. Dora, ¿me escucha? Sí. Ese es el sector donde usted vive, correcto. Y le quería preguntar, sí, ya teniendo el video, vuélvame a describir entonces cómo fue toda esta situación. Como al mediodía, yo vivo en un edificio y yo sí veía que el edificio de al frente, la gente empezó a salir a los balcones, pero como te comentaba anteriormente, yo no sigo noticias por decisión propia. Y yo sí decía, pero ¿por qué la gente está saliendo al balcón? Hasta que una amiga me escribió por un mensaje de texto, me dijo, Dora, todo lo que está pasando. Y yo, ¿qué está pasando?
que están atacando, que misiles que están... Y yo, ¿cómo? Y ya empecé pues a informarme, me mandaron un mensaje de texto del gobierno informando que sí, que Irán está mandando misiles a las bases estadounidenses, que son ataques, aquí le dicen como quirúrgicos, que son solo a las bases de Estados Unidos, que la población está segura y que el ejército está tomando cartas en el asunto. Ha sido la y respuesta. todo iba bien hasta cuando yo empecé a escuchar estruendos y yo dije, pero entonces tiene que ser que Irán queda a este lado, que lo que manden tiene que pasar por encima de este sector, porque seis estruendos más o menos he escuchado. Dora, ¿hace cuánto vive usted en Dubái? 17 años. ¿A qué se dedica en Dubái, Dora? Yo soy life coach y profesora de yoga y meditación. Sobre toda esta tensión en Medio Oriente, ¿cómo lo ve usted? Una colombiana que está en Dubái, que lleva 17 años, que toda la vida o durante las últimas décadas ha estado allí precisamente y hoy se encuentran con esto, con ataques a las bases, pero que también a ustedes los pone sobre aviso. Yo estoy muy sorprendida porque Dubái es muy seguro y este es el eslogan de este emirato y de este país, la seguridad. En los 17 años nunca había experimentado algo así y es la primera vez en mi vida que estoy en un país siendo atacado por otro país y yo sé que el gobierno dice que estamos seguros, que está todo bajo control, pero es una emoción que es muy asustador. ¿Con quién vive Dora? Yo vivo con una compañera, compartimos apartamento. Correcto. ¿Y ella qué le decía? Es decir, ¿qué le mencionan sus vecinos, sus amigos, con quienes viven allí cerca de esta base militar? No, nosotros no vivimos cerca de una base militar. No, es más, no tengo ni idea en qué área de Dubái queda la base militar. Queda la base. No, yo estoy sacando conclusiones, o sea, adivinando que tiene que ser, o sea, este sector tiene que quedar en dirección a donde tengan que mandar estos misiles, porque, o sea, 6 estruendos por encima de Marina. Este es un sector de habitantes, esto no entiendo. Y pues mi compañera tranquilizándome, porque uno solo, fuera de su tierrita, en un país lejano, es asustador. Y pues ella también es colombiana y pues entre las dos nos hemos tranquilizado. Bueno, pues Dora, yo le agradezco mucho haber sacado el espacio para estar con Noticias Caracol en vivo. Sabemos que están ustedes en máxima tensión, sabemos del susto que tienen, pero también sabemos que se encuentran en un lugar seguro. Esperemos que esto, digamos, se calme la tensión que hay en este momento en Medio Oriente. Sin embargo, ha sido muy importante su voz, alimentando un poco esta transmisión especial. Gracias, Dora. Gracias a ustedes. 10 de la mañana, 57 minutos, cubrimiento especial en Noticias Caracol en vivo. Saludamos a Brian Acuñas, máster en Relaciones Internacionales, y nos acompaña a esta hora en vivo. Brian, bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, Brian, entendiendo el origen, entendiendo lo que está pasando en Medio Oriente, pero también la respuesta que viene, que parece ser grave. Cuéntenos un poco su análisis. Sí, bueno, la situación que está ocurriendo en estos momentos parece que ha aprovechado una ventana de oportunidad entre la ruptura del diálogo que ha habido, que era una situación que no se había terminado de aterrizar positivamente, y la situación de que se habían reunido las altas cúpulas iraníes en un momento en el cual se da una escalada en dos vertientes. Israel ataca todo lo que es la parte de la cúpula del liderazgo iraní, mientras los Estados Unidos se encargan de destruir infraestructura importante. ¿Qué ocurre en estos momentos? Bueno, Irán en primer lugar decidió no responder por el momento a los ataques. Esto tiene, digamos, una cuestión muy estratégica, porque si responden a plena luz del día, evidentemente se va a saber de dónde salen los ataques y esto llevaría a que sean destruidas las lanzaderas. Y por el otro lado, Irán ha respondido lanzando ataques sobre bases estadounidenses y sobre los aliados
de Estados Unidos dentro de la región del Medio Oriente. Esto ha escalado un poco más porque ha llevado a una respuesta por parte de los países del Golfo, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, que es, digamos, uno de los principales liderazgos incluso del mundo sunita, lo cual también nos podría señalar la posibilidad de una escalada todavía mucho mayor con la participación de los países del Golfo contra Irán propiamente. Sin embargo, ahí le contrapregunto, entonces, sí hubo, bueno, se une a esta transmisión, tengo que presentarla antes de que sigamos con Brian, nuestra analista internacional María Teresa Aya. María Teresa, bienvenida. Pablo, buenos días. Antes de que continuemos con Brian, porque me alegra mucho que nos pueda acompañar en este espacio, en esta transmisión especial, su primera mirada, su primer análisis de la noticia con la que hoy amanece el mundo. Un ataque perfectamente anunciado. El presidente Trump lleva semanas armando, así como armó una escalera en su momento en Venezuela, armando una escalera en el Medio Oriente, aumentando, por ejemplo, el pie de fuerza en toda esa zona a niveles que no se veían antes del 2003, con la guerra en Irak. Es decir, una escalada militar muy fuerte, la evacuación de su gente en la embajada de Tel Aviv, en Jerusalén, que era la de ellos, argumentando que podía pasar algo y efectivamente Irán lo primero que atacó fue Israel. Es decir, él ya venía armando y amenazando, diciendo que Irán en todas las negociaciones que es cierto se estaban llevando a cabo en Ginebra, no había pronunciado la frase mágica, la que abría la paz para Irán, y es que no había dicho renuncio total y absolutamente a las armas nucleares. Y como no lo dijo, pues ya sabíamos que venía esto. La sorpresa, si se puede llamar así, es el día, pero no el ataque. Pero además, no es sorpresivo, ya vuelvo con Brian, porque desde campaña Donald Trump lo había anunciado, ¿no? Exacto. Sí, uno de sus objetivos desde la campaña y desde su primer mandato. En el primer mandato se retiró de las conversaciones precisamente con las que estaban negociando el tema nuclear en Irán, que había abierto el presidente Obama. Él se retira de esas conversaciones y empieza a decir, el régimen de Irán no lo quiero, no me gusta, no pueden tener armas nucleares. ¿Por qué no pueden tener armas nucleares, Pablo? Y esto es la pregunta detrás de todo esto. Es porque Irán es enemigo declarado de Estados Unidos. Así lo dijeron ellos desde la Revolución del 79, cuando llamaron a Estados Unidos el gran Satanás. Entonces, son enemigos declarados y por lo tanto no pueden tener armas nucleares y hay que debilitarlos. Hay respuesta, Brian Acuña, regreso con usted, hay respuesta de Irán que ha atacado eso, las bases militares de Estados Unidos en diferentes regiones. Hay un llamado de las autoridades en Irán, en Teherán, por ejemplo, para que la gente abandone la ciudad. Hay ciertas respuestas y ciertos anuncios. Brian. Sí, es muy posible que Irán quiera responder, ¿verdad? Creo que acá es interesante, vamos a esperar una escalada mucho mayor, ahora apenas caiga la noche o esté lo suficientemente oscuro para que puedan haber, digamos, contrarrespuestas. El asunto es hacia dónde van a dirigir. Creo que en estos momentos es muy posible que, igual que en junio del año anterior, lo que intenten es atacar posiciones dentro de Israel, ya que digamos que es el enemigo común de la región que algunos por el que algunos no van a abogar salvo Estados Unidos, y algunos intentos también de golpear bases en zonas que ya han sido atacadas previamente. Obviamente también esto va a ver cuál va a ser no solo la capacidad de la respuesta iraní, sino también cuán delicado han sido los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán, porque se ha hablado incluso de la caída de algunos líderes de la cúpula militar y de la cúpula de liderazgo. Hay que entender de que muy posiblemente lo que se está buscando con esta escalada es no solo debilitar a Irán desde el punto de vista militar, sino de alguna forma llevar al régimen a un debilitamiento sin llegar a una posición de desplome, por cuanto no se contempla una invasión por tierra, al menos no de momento, no se contempla una invasión por tierra, sino toda una operación de debilitamiento para que sean los mismos iraníes los que al final de cuentas tomen la decisión de salir y tomar el poder, ¿verdad? Eso creo que es como el anuncio que se dice hasta este momento. Incluso el hijo del Shah de Persia en algún momento dijo que él no iba a liderar, digamos, esta contrarrevolución, sino que él lo que iba a hacer era ser parte de este gobierno de transición, lo cual se está impulsando. El problema, digamos, más grave en cuanto a la caída del régimen actual
es quien va a liderar el país, porque es una oposición un tanto atomizada, y esto puede llevar no solo a un enfrentamiento entre los miembros de la oposición, sino también a una balcanización del territorio, contemplando la gran cantidad de grupos minoritarios que hay dentro del país, incluyendo grupos que buscan su propia autonomía, el Baluchistán, el Akbaz, las regiones también kurdas y demás, que puedan agregar, digamos, un poco más de tensiones a la situación que se vive internamente dentro del país. Sobre eso que decía Brian Acuña, efectivamente están confirmando que Israel mató a varias figuras esenciales del régimen iraní, según un oficial israelí, María Teresa. Entonces, regreso con usted porque también hay otros elementos importantes dentro de del conflicto reciente. Por ejemplo, hablo del conflicto de los 12 días, de las acciones recientes que había tomado Estados Unidos hasta llegar a este ataque. Antes también, recordemos esa fiesta en la que se había dado justamente el ataque a miembros israelíes, a personas de Israel, a población israelí, precisamente ellos señalando que hay conexión directa entre Irán y el grupo Hezbollah. Sí. El grupo Hamas. Entre todos ellos. Correcto. Eso es lo que se llama la Guardia Revolucionaria iraní, que ellos le llaman la Fuerza Quds, que es lo que opera fuera de Irán, es decir, son entrenados, financiados, todas las armas, todo proviene de Irán. Es quien se encarga de ese tema, y operan fuera de Irán. Son la punta de lanza de la política exterior armada de Irán, que tienen como objetivo, uno, la destrucción de Israel, dos, como bien nos contaban ahora, ahí existe una tensión muy fuerte hoy entre Irán, que tiene una visión, para no entrar en detalles que son muy explícitos de qué es el Islam, una visión chiita del Islam, que es la minoritaria en el mundo, Arabia Saudita, que tiene una visión sunita del Islam y es la visión mayoritaria. Casi el 80% de los musulmanes del mundo tienen esa visión sunita. El caso es que ambos han estado muy enfrentados, ya tuvieron una primera guerra a punta de terceros, no se enfrentaron de manera directa, sino entre terceros en Yemen en la última década. Y acá entonces hay una tensión entre ellos, una tensión con estas fuerzas revolucionarias iraní, que como bien lo decías, Pablo, incluye Hezbollah en el Líbano, y ya se habla de una posible acción de Hezbollah hoy, a pesar de estar muy debilitado, Hamas en Gaza, de la Yihad Palestina en Palestina, los hutíes en Yemen y varios grupos en Irak. Todos ellos están reunidos alrededor de Irán para defenderlo en este momento. Es decir, si es posible una escalada teniendo en cuenta todos estos actores que van a jugársela por Irán. Y dos, hay que mirar, como decía antes, las tensiones dentro del Medio Oriente con Arabia Saudita, que ya ha dicho que condena los ataques a los demás países árabes y está viendo a ver qué pasa y lidera esa otra facción. Es decir, acá tenemos la guerra, sí, Irán, Estados Unidos, Israel, pero también Irán, árabes. Son varios niveles de enfrentamientos los que vamos a ver en los próximos días. Y recordemos, tú hablaste de la guerra de los 12 días. Irán dijo que ellos ganaron esa guerra. Esa guerra, pues uno pensaría que le fue mucho mejor a Estados Unidos y a Israel, que lograron destruir con ese supermisil de ese momento, el 15 de junio, gran parte del armamento nuclear de Estados Unidos. Diferentes visiones, pero que nos pueden llevar a un conflicto regional. Fíjense en lo que está pasando en las reacciones mundiales y por eso es, digamos, el objetivo de tener estas señales en vivo. Tenemos señal en vivo en Washington, hay protestas en este momento en Reino Unido, estamos viendo la señal en vivo en Jerusalén, en Doha, en precisamente Qatar. Hay que decir que hasta ahora hay pronunciamiento de la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja insta a respetar las leyes de la guerra en un contexto de escalada militar de gran magnitud en Oriente Medio. Y esto está pasando en vivo, María Teresa. Esto es en vivo, atención, 11 de la mañana, 8 minutos. Esto es en Israel. Cuando usted está viendo la señal en vivo, es a esta hora lo que pasa, María Teresa, en Israel, en Tel Aviv. Esto es la capital de Israel, que se sabía que desde el ataque que se dio que iban a atacar a Israel, a diferencia de los ataques anteriores, la guerra de los 12 días que tú mencionabas, o abril del 2023, que también hubo un ataque fuerte, a diferencia de esos ataques, 2024, perdón, esta vez Irán no esperó, en esos ataques esperó unos días y más o menos les avisó a los israelíes, estoy atacando, defiéndanse. Esta vez era como por decir,
yo me puedo defender, tengan cuidado. Esta vez no esperó, a los 18 minutos después del primer ataque ya estaba respondiendo y acá lo vemos atacando en plena luz del día a Tel Aviv, la capital de Israel, un ataque también anunciado y se ve que la famosa cúpula de hierro está respondiendo a estos ataques. Ahora, esa cúpula puede no ser infinita, estamos en una situación de alta tensión y una situación que para los israelíes puede ser también amenazante y muy complicada. Irán esta vez no se está quedando callado, no está anunciando sus ataques y no está esperando para darle tiempo a los demás a prepararse para los ataques. Está defendiéndose, como han dicho desde el momento uno, defendiendo su patria, defendiendo su nación y yendo con toda. Muy complicado, Pablo, muy peligroso. Mucha atención, lo último, 11 de la mañana, 9 minutos, ya regresamos con Brian Acuña, tratemos de analizar un poco lo que está pasando, es la respuesta, María Teresa nos acompaña hasta ahora en el set de Noticias Caracol en vivo, es la respuesta en este momento de Irán en Israel, están atacando en este momento la capital Tel Aviv y esa cúpula de hierro repeliendo los ataques, María Teresa. La cúpula de hierro, Pablo, empecemos por explicar, son misiles también, misiles de defensa que se mueven por todo el territorio israelí y detectan por dónde vienen los misiles y cuando ven que van a atacar en un lugar donde puede ser peligroso, los interceptan. Hay que decir que si ven que van a atacar en el mar, que si el misil va a caer en el mar o algo, los dejan precisamente para ahorrar esos misiles que tienen. Y esto es móvil por todo Israel y en este momento pues están respondiendo. Ahora, hay otros niveles de defensa para misiles que si los llegara a usar Irán, que los puede tener intercontinentales, que van a una velocidad más rápida, también tienen su defensa. Es decir, en este momento es una máxima alerta en Israel que sabía y había hablado seguramente con Estados Unidos que desde que ellos atacaran a Irán iba a haber una respuesta y que ellos iban a ser los primeros en recibir esa respuesta de Irán. Es decir, esto también era un ataque anunciado, una cúpula de hierro que estaba preparada para repeler este ataque. Hay que ver si va a ser 100% efectiva. Israel dice que lleva a cabo una operación decisiva y sin precedentes, María Teresa. Los ataques de Israel a Irán forman parte de una operación sin precedentes contra la República Islámica, dijo este sábado el jefe del Estado Mayor israelí. Abro comillas, ahora nos enfrentamos a una operación importante, decisiva y sin precedentes para desmantelar las capacidades del régimen terrorista iraní, dice Israel, afirmó el teniente general precisamente en una intervención por televisión. Vuelvo con Brian. Brian, teníamos la noticia urgente, digamos, de esa respuesta de Irán allí en Israel cuando vemos esa máxima tensión en Medio Oriente. Sí, es lo que decíamos hace un rato, que decía también María Teresa, ¿verdad? La situación de que posiblemente la respuesta de Irán primero va a ser contra Israel y ya, digamos, había dado sus primeras armas contra las bases de Estados Unidos dentro de la región. Esto es lo que se estaba esperando y es muy posible que durante la noche y madrugada del Medio Oriente vamos a tener todavía muchísimas más acciones y este tipo de escalada. De nuevo, las intenciones en este sentido por parte de Estados Unidos y de Israel es lograr debilitar al régimen y finalmente hacerlo caer, ¿verdad? Para que se pueda hacer un proceso de transición política y que se debilite, digamos, desde la perspectiva de lo que balísticamente tenga Irán en estos momentos. Creo que son como los puntos principales que están intentando en estos momentos. Recordemos también que para la guerra de junio del año anterior, lo que hizo en algún momento Irán fue saturar los sistemas de defensa de Israel, ¿verdad? Que lograron incluso impactar algunas zonas importantes, incluyendo algunos centros universitarios de investigación que se vieron impactados por algunos misiles. Es posible también de que Irán esté buscando saturar las defensas de Israel para que algunos de estos ingresen dentro del territorio israelí. La diferencia en estos momentos es que ya no es solamente un ataque coordinado de Israel contra Irán, sino que acá está sumado Estados Unidos, lo cual para un Irán que en estos momentos está solo, porque incluso sus dos aliados más importantes, por lo menos desde el punto de vista estructural, que son Rusia y China, han convocado a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, pero no se prevé de que vayan a involucrarse dentro del conflicto por evidentes razones. Ellos no se van a involucrar más allá de lo que sean sus propios intereses estructurales. Estamos preparando lo último porque hay pronunciamiento en este momento de la Casa Blanca, ya lo vamos a ver, María Teresa, pero
Tengo una pregunta para usted. Mientras estamos viendo toda esta situación y tiene que ver justamente con el mundo, y se lo pregunto de esta manera. En este momento el Consejo de Seguridad de la ONU está reunido. Lo de Ginebra es una pregunta, no es una afirmación. ¿Fue un fracaso esas negociaciones? Sí, Pablo. Fueron unas negociaciones para que Irán dejara, limitara su armamento nuclear, pero cuando uno llega a una negociación bajo amenazas al mismo tiempo que negocia, en este caso Estados Unidos diciendo yo no vengo a negociar, yo vengo a escucharlos decir que renuncian a toda posibilidad de tener armamento nuclear. Mientras no lo digan, pues la negociación es cómo vamos a lograr que usted lo diga. Y eso desembocó en este ataque, es decir, era una negociación bajo amenazas y un Irán bastante desafiante, digámoslo, frente a lo que es Occidente. Y es que Occidente le tiene susto, hablando de Naciones Unidas, a lo que puede ser Irán con armas nucleares. Porque a diferencia de otros países que pueden tener armas nucleares en la región, podemos hablar de un Pakistán o de la India, no existe la amenaza de uso indiscriminado, como sí ha dicho Irán, que ellos no tienen límites frente a lo que podrían hacer con sus armamentos nucleares y que ellos, como decíamos anteriormente, tienen en la mira a Israel, pero también a Estados Unidos, miembro del Consejo de Seguridad. Y efectivamente, acá nos decían, Rusia y China están muy disminuidos. Rusia está interesado en qué pasa en Ucrania y vimos esta semana un aniversario que pasó de agache y una votación en Naciones Unidas que también pasó de agache condenando el ataque. Entonces, ellos están ahí y no se van a meter en un segundo conflicto. Lo último es el pronunciamiento de la Casa Blanca, es la portavoz Caroline Leavitt, que dice lo siguiente: el presidente Trump monitoreó la situación durante la noche en Mar-a-Lago junto con miembros de su equipo de seguridad nacional. El presidente habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ante los ataques, el secretario Rubio llamó a todos los miembros del grupo de los 8 para notificar al Congreso y logró contactar e informar a 7 de ellos. El presidente y su equipo de seguridad nacional continuarán monitoreando de cerca la situación durante todo el día, dice la portavoz precisamente de la Casa Blanca, cuando las noticias se siguen pronunciando, se siguen generando a propósito de esta máxima tensión en Medio Oriente. Regresemos con Brian Acuña. Brian, desde Mar-a-Lago, como si fuese, digamos, una transmisión en vivo, él va viendo cómo se va desarrollando Donald Trump, lo que va pasando allí en Medio Oriente. Sí, y bueno, Donald Trump que de todas maneras gusta, ¿verdad? De toda esta parte de transmisiones y de toda esta parte pública para él, todo lo mediático le suma bastante. En algún momento ya se conversó por acá, ¿verdad? Donde ya Estados Unidos había advertido que esto era lo que iba a pasar. O sea, al final de cuentas, acá no se ha dicho nada que no sea realmente lo que está pasando en estos momentos, lo que está aconteciendo, y definitivamente lo que vamos a ver es cómo logra Estados Unidos de alguna manera sumar a otros aliados. Vimos un comunicado o ha circulado un comunicado del gobierno saudita donde ellos condenan los ataques que ha hecho Irán contra bases en países del Golfo, incluyendo Qatar, Emiratos Árabes y Bahrein. También Jordania está por ahí, Kuwait, donde se han visto golpes incluso en el aeropuerto kuwaití. Lo cierto del caso es que si la situación sigue escalando, en cualquier momento incluso Arabia Saudita, como uno de los grandes líderes del bloque del eje sunita, ya que María Teresa pronunciaba este liderazgo de Irán con el eje chiita, lo cierto es que si logran empujar a Arabia Saudita dentro del conflicto, evidentemente aquí entraríamos a una escalada mucho mayor. Algunos argumentan incluso la utilización del artículo 51 de Naciones Unidas, ¿verdad?, sobre la defensa de territorios, y evidentemente esto podría llevar a que Irán se vea todavía mucho más golpeado desde diferentes frentes en simultáneo. Muy bien, Brian, le queremos agradecer mucho habernos acompañado en esta transmisión. Me quedo unos minutos más con María Teresa. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial con Noticias Caracol en Vivo. Muchísimo gusto. Bueno, María Teresa, quedémonos analizando un segundo la situación y el origen, el contexto, porque usted muy bien nos mencionaba, digamos, todo el tema histórico, toda esa, digamos, porción histórica que es importante para entender toda esta situación, pero también lo reciente cuando hablábamos de la guerra de 12 días. Volvamos a explicar un poco sobre las amenazas nucleares y esa declaratoria directa de guerra por parte de Irán en su momento a Estados Unidos. En 1979, Pablo, se da la revolución iraní en Irán. Sacan al Shah, un régimen laico, y ponen un régimen, se dice teocrático. Teo viene de Dios en griego, cracia
pues una jerarquía religiosa. Es más, el gran líder de Irán hoy en día es un líder religioso, el líder Khamenei. No es el presidente elegido por todos. El que realmente toma las decisiones es un líder religioso y la ley que se maneja en Irán es la Sharia. Cuando se hace la revolución, ahí mismo declaran a Estados Unidos y a Israel grandes enemigos del nuevo régimen de Irán y los declaran el gran Satanás y el pequeño Satanás. Y acto seguido se toman la embajada de Estados Unidos. 444 días duraron de rehenes los miembros de la embajada americana en Teherán, en Irán. En Irán. Luego, en 1983, vienen ataques muy grandes a bases militares, a una base de los Marines, a un cuartel de los Marines en Líbano, en el medio de la guerra en Líbano. Aprovechan el desorden y atacan. Han apoyado después, por ejemplo, del 11 de septiembre, a todos estos grupos de que hablábamos terroristas en su lucha en contra de Estados Unidos. Porque cuando vieron que había otros grupos terroristas peleando, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, apoyaron en esa lucha terrorista en contra de Estados Unidos. Ya en este momento, entonces remontémonos al 7 de octubre del 2023. Ese es el día de la fiesta, ¿no? Ese es el día de la... De Gaza. De Gaza, de todo lo ocurrido por parte de Hamás. Vámonos a esa fecha. La incursión de Hamás. Entonces empecemos por decir que Hamás es un grupo patrocinado, financiado y entrenado por Irán. Por Irán. Listo. Entonces, un grupo terrorista, Un grupo ¿no? terrorista. Listo. Que ataca a Israel. Y ahí mismo, ese mismo día vemos ataques de los hutíes, que también es un grupo terrorista, decíamos, financiado, patrocinado por Irán, y de Hezbollah en el norte de Israel, porque operan desde Líbano. En ese momento, Israel dice, estoy en contra de Hamás, le declaro la guerra muy a las 7 de la mañana al primer ministro Netanyahu, y se la declaró a Hamás y habló de los proxies de Irán. Es decir, todos estos grupos que Irán maneja como títeres para que hagan su política exterior en el Medio Oriente. Y por eso, desde los inicios de esa guerra en Gaza... ¿Podemos mencionar esos grupos? Hamás, Hezbollah. Hamás en Gaza, Hezbollah, que opera desde Líbano, la Yihad Palestina desde Cisjordania y territorios palestinos, los hutíes en Yemen, y hay otros grupos que operan desde Irak. Perfecto. Son los grandes de ese momento. Entonces, dice, Irán y sus proxies también van a estar en la mira, porque los hutíes empezaron, Hezbollah empezó. Y en una operación que Irán llamó Israel, Fronteras Seguras, dijo, la guerra es contra todos ellos. Y detrás está el que maneja los hilos, que es Irán. En ese sentido, recordemos, en el 2024, un ataque a la embajada de Irán en Damasco, en Siria, en donde murió uno de los grandes líderes iraníes. Razón por la cual, días después, ahí es donde yo digo hay una gran diferencia con lo que pasó esta mañana. Días después, un sábado, Irán ataca a Israel, le manda gran cantidad de misiles, un ataque de misiles, pero misiles que se demoraban 6 horas en llegar de Irán a Israel. En 6 horas, todos los sistemas satelitales de defensa israelí se activaron, estaban súper preparados y los atacaron a todos. La pregunta es, ¿para qué hizo eso Irán? Para mostrar que ellos podían atacar si eran atacados. Es decir, no juegue con fuego porque se puede quemar. Okay. Era como ese aviso. Pasa un año, llega el presidente Trump al poder y viene todo este tema del armamento nuclear. Y el presidente Trump toma el 15 de junio del año pasado la decisión de atacar con ese gran misil que vimos, que puede penetrar hasta 57 metros en la tierra, y ataca las instalaciones en Fordo, todos estos sitios, Isfahan, las instalaciones nucleares de Irán, porque dijo, lo que vamos es a quitarles la posibilidad de tener armas nucleares para acabar con eso. Pero aparentemente quedaron vivas algunas instalaciones con uranio, e Irán dijo, me pueden atacar, pero yo no me voy a rendir. Después ellos volvieron a atacar a Tel Aviv, esta vez no 6 horas, pero menos tiempo, pero igual fue un ataque casi que anunciado. No sigan jugando con fuego que se queman. Hoy, como decía, respondieron en 18 minutos en el marco de esta guerra que tiene Occidente contra un Irán que les da mucho susto, y no estoy hablando solo de Estados Unidos, los miembros del Consejo de Seguridad, Inglaterra, por ejemplo, ahí estamos viendo la señal del Reino Unido. El primer ministro salió a decir, no participamos en estos ataques, no nos acusen de haber participado, pero condenamos enérgicamente que la respuesta de Irán a los países árabes, no estamos de acuerdo con esa. Es decir, están más del lado de Estados Unidos. Nadie quiere un Irán con armas nucleares. El mundo se siente más tranquilo, más seguro, sin armas nucleares en Irán.
no tienen la confianza de que ellos restrinjan su uso, sino que por el contrario, creen que las van a usar indiscriminadamente contra todo Occidente, que es el gran enemigo del Islam. Y ahí estamos hoy. Y hasta ahí, digamos, eso fue un gran resumen para llegar al día de hoy, que es con la noticia que nos hemos levantado y que debemos nuevamente dársela a nuestros usuarios, porque muchos llegan a esta hora a la transmisión, 11:24 minutos, y dicen, bueno, ¿de qué están hablando o cuál es, digamos, todo el origen de esto? Pues sencillamente es los ataques que se han dado en las últimas horas por parte de Estados Unidos, Israel, a Irán, en Teherán. Tengo que hablarles y mostremos, por favor, muchachos, la imagen de la escuela. Esto queda en el sur de Irán, una escuela que deja casi un centenar de personas fallecidas a propósito de los ataques que se presentaron allí en la escuela, es decir, ataques en consecuencia entre Estados Unidos e Israel, María Teresa. Sí, los reportes, no solo de una, de diversas agencias de noticias en el Medio Oriente, es que este ataque fue a una escuela, no fue necesariamente a un sitio militar, a una instalación nuclear. Pidámosle ahí a Diana que nos ayude, Diana, con las imágenes de la escuela del sur de Irán. Las imágenes las tenemos, casi un centenar de personas. Ahí están, María Teresa, prosiga. Sí, dicen las agencias iraníes reportan, y han sido retomadas por otras agencias a nivel internacional, que estos ataques ahí fue a una escuela y se reportan, como tú dices, varios muertos en este lugar. Hasta hace unos segundos me habían reportado 85 personas fallecidas, la cifra sigue creciendo, por eso hablaba de casi un centenar. Tengo otra noticia importante hasta ahora, María Teresa. Estados Unidos insta a barcos comerciales a evitar la región de Oriente Medio tras estos ataques contra Irán. Es decir, ya digamos como esas advertencias que viene dando Estados Unidos, las aerolíneas, y toquemos ese tema, las aerolíneas, por ejemplo en Qatar, en Medio Oriente, etcétera, suspendiendo vuelos, y esto también es clave. Lo de los barcos, las embarcaciones, es que Irán controla lo que se llama el Estrecho de Hormuz, que es un territorio por donde tienen que pasar las embarcaciones petroleras, por ejemplo, que salen de Irak, por decirlo de alguna manera, y de varios países del Golfo Árabe. Y ahí está Yemen, en la punta de la península árabe, donde están los hutíes que han dicho, a partir de este momento retomamos los ataques contra todas las embarcaciones occidentales que pasen por ahí. Entonces, pues hay que minimizar daños y pérdidas y daños de personas, muertes. Por eso, las aerolíneas, porque veíamos la imagen, por ejemplo, de Tel Aviv. Todos estos misiles van desde Irán hasta Israel, cruzan por encima de la península árabe muchas veces, o se van por el mar y llegan hasta Israel, pero tienen que cruzar parte de los países del Golfo. Entonces, todas las aerolíneas en Doha, que es Qatar, Emiratos Árabes, países que ya han visto ataques a las bases militares de Estados Unidos en sus territorios, pues están bajo tensión y claro. ¿Por qué exponer a los civiles? Por eso teníamos el testimonio hace unos segundos de una colombiana que está en Dubái diciéndonos, nos levantamos esta mañana, tenemos relativamente lejos bases militares de Estados Unidos, pero vemos los misiles que pasan y que atacan estas bases. Dos preguntas muy rápidas, porque le quiero contar, María Teresa, que ya viene Gabriel Ayón, es fundador del Instituto Diplomático de Israel, va a estar con nosotros, pero quiero preguntarle dos cosas que me parecen clave. Uno, ¿este es un conflicto regional o estamos hablando de un conflicto global? Es lo que esta mañana se preguntan. O para ser más directo con la pregunta, mucha gente se pregunta, ¿será que es la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué podemos responder? Pablo, yo creo que desde la invasión a Ucrania hace 4 años estamos viendo un mundo cada vez más inestable, un mundo donde los grandes poderes, llamemos los países que están en el Consejo de Seguridad, Rusia, China, Estados Unidos, de alguna manera están diciendo, probemos las leyes, las reglas, los límites, hasta ver hasta dónde los podemos empujar o llevar o romper. Y en eso hemos visto en estos 4 años que el mundo ha cambiado. Las reacciones ya no es la diplomacia la que parece primar, sino la violencia y las agresiones. En ese sentido, esto es una guerra que tiene todos los ingredientes para ser una guerra regional. La pregunta es si estamos hablando de una guerra global, porque, por ejemplo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, 2 países que acá estarían unidos en contra de Irán, esta semana han discutido mucho, por ponerlo de alguna manera, entre ellos dos, qué es lo que está pasando con la guerra en Sudán, en África, donde de un lado están los Emiratos Árabes con mercenarios y las fuerzas rebeldes, y del otro Arabia Saudita con el gobierno.
Entonces tiene aristas que puede enfrentarlos en diferentes arenas que no son solo la región. Tengo que pedirle disculpas a los televidentes que estemos pegados del celular, pero es que es la reacción mientras estamos tratando de coordinar precisamente todo esto que está pasando en Medio Oriente. Y por último, ¿qué viene? ¿Qué viene? Porque entonces Irán está recibiendo estos ataques de Estados Unidos y de Israel. Ya hay una respuesta, ya hay unas advertencias, ya hay un llamado, por ejemplo, en Teherán hacia los ciudadanos. ¿Qué podría venir en los próximos días o en las próximas horas? Irán es un país que se debe sentir acorralado y cuando uno está acorralado toma decisiones en caliente y sin pensar. Eso puede ser muy peligroso. Entonces ahí vamos a tener un Irán tratando de destruir o causar el máximo daño a sus enemigos en la región. Por otro lado, uno diría, una de las promesas grandes del presidente Trump en campaña es que no iba a involucrar a Estados Unidos en guerras sin fin, en guerras eternas. Entonces debe tener, pensaría, un plan, y es más, lo que leyó esta mañana no se salió del script y lo leyó muy bien, debe tener un plan para lo que vaya a pasar en la región. Y acá termino con eso, Pablo, no estamos hablando de acomodarse para trabajar con el régimen iraní, porque eso sería inaceptable para muchos en Washington por la seguridad frente a lo nuclear, inaceptable frente a su aliado Israel e inaceptable también frente a sus aliados árabes. María Teresa, Reino Unido, las banderas son de Irán, ¿no? Es decir, Sí. protestas rechazando el ataque a Irán. Rechazando sí el ataque a Irán, pero aprovechando algo que ha dicho el presidente Trump y que repitió el hijo del Shah de Persia, que nos decían que estaba muy comprometido con la causa. Y este es el momento en que rechazamos la violencia, pero en que el pueblo iraní tiene que salir a la calle a pedir un cambio de régimen. Lo dijo el presidente Trump, el hijo del Shah lo dijo, tengan cuidado, miren bien antes de salir de su casa, manténganse a salvo, pero es el momento de pedir la caída del régimen. Entonces eso también se inscribe dentro de esos pedidos. De estos pedidos allí en Reino Unido. María Teresa, gracias por estos minutos.